Hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de marzo. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Pecera. Hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de marzo, que fueron un total de 12 libros, y vamos a comenzar ya para que esto no se haga muy largo. Solamente deciros que el orden en el que os traigo las lecturas es aleatorio. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Esta es una de las frases del libro que elegimos en el Club de la Pecera para leer durante el mes de marzo, que fue Una habitación propia de Virginia Woolf. Yo necesitaba volver a leer a Virginia Woolf, leí La señora Dalloway, me costó horrores, fue un libro con el que no conecté en nada con la pluma de la escritora, y este ha sido mi libro de reconciliación con Virginia Woolf. Este es un ensayo muy cortito donde la escritora nos va a reflejar la dificultad que tenían las mujeres para dedicarse profesionalmente a la escritura. La dificultad de hacerse un hueco en un mundo laboral dominado completamente por los hombres. En este ensayo nos habla de la dificultad de, aun escribiendo, cobrar lo mismo o vivir de ello. Con estas reflexiones, las reflexiones que nos vamos a encontrar en este ensayo, la escritora nos va a decir lo que necesita una mujer, que no es ni más ni menos que una habitación propia para poder escribir. ¿Esto qué implica? Pues tener un espacio donde hacerlo y dinero con el que poder mantenerte. No es lo mismo ser pobre en el siglo XIX que poder disponer, por ejemplo, de una herencia para poder ejercer tu trabajo y no tener que casarte para que te mantengan el marido y poder dedicarte a la escritura, o tener que cuidar a tus padres ya mayores y tener que escribir en una habitación de uso común. A través de los ejemplos y situaciones que las escritoras han vivido y que Virginia Woolf nos ha resumido en este libro, nos habla de la creación literaria, de los avances que la mujer ha conseguido de una forma deslumbrante, muy lenta, y además nos lo va a contar de una forma provocadora. Al principio este ensayo sí que es verdad que es un poquito lioso, pero la verdad es que es súper inteligente y muy recomendable. Ningún hombre es lo suficientemente rico para comprar su pasado. Esta es una frase de Oscar Wilde, y es que durante el mes de marzo leímos en el Club de la Pecera también el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. En esta novela nos habla de Basil, que es un pintor que se queda prendado de la belleza de Dorian Gray, se queda completamente obnubilado porque es un joven muy apuesto, guapísimo y deslumbrante físicamente. Basil decide hacerle un retrato y Dorian, al ver este retrato, exclama como si fuera algo súper dramático: ¿cuánto daría porque fuese al revés y fuera el cuadro el que envejeciera? Por eso lo daría todo, daría mi alma por eso. Si pudiera ser al revés, si el cuadro pudiera cambiar y quedarme tal cual y como soy ahora. Y ojo, cuidado con lo que se desea. Me ha parecido una novela perfecta por la trama que tiene, por los personajes, por la forma de escribir de Oscar Wilde, que me ha parecido que es impecable. Sí que es verdad que el final me desconcertó un poco, pero volviendo a releer el final me ha parecido uno de los finales más espectaculares de la literatura. Especialmente me ha encantado esta novela porque es un reflejo de la vida del escritor. Creo que hay un desdoblamiento de la personalidad con el retrato de Dorian Gray. El cuadro soporta toda la mala vida de Dorian Gray, las perversiones que tiene, los pecados, los excesos, el desenfreno que tiene, y Dorian permanece físicamente inalterable al pesar del paso del tiempo. Él sigue tal cual pintó el cuadro Basil en su día. Me parece un libro de 10 y bueno, voy a finalizar esta opinión con una frase de Oscar Wilde que está genial para esta época en la que vivimos y que hace que se entienda bastante mejor la novela, porque esta novela pasó una censura. Esta es el libro original que escribió Oscar Wilde, que ha publicado Reino de Cordelia. Otras ediciones tienen 500 palabras menos y se autocensuró el escritor porque estaba inmerso en un juicio por sodomía. Entonces hay otras ediciones posteriores que están autocensuradas por Oscar Wilde, pero esta que publica Reino de Cordelia es la primera que se hizo, la original, lo que realmente quería decir Oscar Wilde. La frase con la que quiero cerrar la opinión de este libro es: los libros que el mundo califica de inmorales son aquellos que muestran al mundo su vergüenza. Y bueno, yo con esto quiero hacer un guiño, codazo con la que se nos está cayendo encima. Lo importante no es quién dispara, sino quién está detrás del que aprieta el gatillo. Esta es una frase de Los planificadores, escrito por Un Soo Kim,
que casualmente estaba haciendo la iniciativa del marzo asiático y me llegó este libro, que es una colaboración con Maeva. Es un libro de novela negra. El protagonista de esta novela se llama Resen, lo abandonaron en un basurero y con el tiempo lo adoptó un señor con un nombre muy raro. Fue criado por este señor, que es bibliotecario, pero además dirige un negocio de asesinatos profesional y lo dirige desde su propia biblioteca en Seúl, en Corea del Sur. Resen en la novela ya es adulto, esto lo cuentan de pasada, y obviamente su papel natural en la novela, teniendo un padre mafioso, es ser pues un asesino a sueldo. Las personas que buscan sus servicios son conocidas como planificadores y lo que hacen es buscar y limpiar, por ejemplo, los trapos sucios del gobierno. Hay que tener en cuenta que Corea del Sur antes tuvo una dictadura, la dictadura limpiaba todos los trapos sucios de una manera muchísimo más rápida, se cargaban al que hiciera falta de una manera más rápida, pero como llega la democracia tienen que hacerlo a través de organizaciones que se encargan de limpiar todo lo que el gobierno no quiere que se sepa. Resen no sabe quiénes son estos planificadores ni por qué quieren eliminar a sus objetivos. Él únicamente se limita a terminar el trato por el que le han pagado, a hacer su trabajo. Él no quiere saber nada más. Una de las curiosidades que tiene este libro es que, por ejemplo, es un libro en el que hay competencia y hay que tener vigilado también a tus competidores. No es la única organización que se dedica a esto y tienes que tener cuidado porque lo mismo también te quieren liquidar a ti porque alguien de arriba lo ha mandado, entonces hay que tener vigilados a la competencia. Es una profesión en la que tener un error te puede costar muy caro. En esta novela el escritor nos va a hablar del negocio del asesinato y de curiosidades que se mueven alrededor de este negocio, como por ejemplo que hay un crematorio local de mascotas, pero la actividad secundaria es disponer de cuerpos para presentar en los asesinatos. Bueno, es una novela con muchísima violencia, muy sangrienta, es muy entretenida, además tiene una crítica a la sociedad surcoreana, es muy absorbente, tiene un humor negro, no fácil para todos los gustos. Es una novela muy negra y que parece sacada de un guión de una película de Tarantino. Yo os la recomiendo si os gusta la novela asiática, por un lado porque en algunos momentos pues es un pelín lenta, rara, y si os gusta la novela negra, pero una novela negra potente, sangrienta, con muchísima violencia. Si os gustan estas dos tramas, estas dos historias, sí os recomiendo mucho esta novela. Para conocer una lengua extranjera, primero hay que conocer a fondo la lengua materna y el propio país. Esta es una frase del libro El corazón de Yamato, escrito por Aki Shimazaki. También leí este libro perteneciente a la iniciativa del marzo asiático. Este libro comienza presentándonos a un ejecutivo, también con un nombre muy raro, de unos 30 años, que vive por y para la empresa. Pero de repente se enamora de la recepcionista, que es un poco Merisu, todo el mundo la adora, y poco a poco bueno, se van conociendo y parece que la novela se va a centrar en la relación que tienen, pero simplemente esto es un relato. Después la autora nos va a contar otro relato y después otro, así hasta 5 relatos, que son relatos independientes entre sí, pero que a la vez están conectados por los personajes, porque estos personajes están unidos entre sí. Lo que hace la escritora es un retrato de la sociedad de Japón de mitad del siglo XX más o menos. Ella nos habla de las relaciones personales, del mundo empresarial, de cómo apenas hay tiempo para la vida privada, el papel de la mujer en el trabajo, cuando se casan, cómo cambia la vida de esa mujer. Es una novela maravillosa que yo recomiendo mucho, a pesar de que yo la pillé en un mal momento y no disfruté este libro como lo tenía que haber disfrutado, pero de verdad que yo reconozco que la novela es muy original, se lee muy bien, tiene un ritmo muy alto de lectura porque son frases muy cortas, enseguida te metes en la historia de cada relato y yo os la recomiendo mucho, seguro que os va a encantar. Me haría creyente si la religión me permitiera escapar del dolor de la vida. Esta es una frase de Ozuki, la librería de Mitsuko, también escrito por la autora del libro anterior que se llama Aki Shimazaki. En esta ocasión tenemos a Mitsuko, que tiene una librería de segunda mano. Esta librería está especializada en libros de filosofía. Ella vive con su madre y con su hijo, y este hijo tiene una peculiaridad. Vamos a dejarlo aquí. Es mejor no saber mucho porque es un libro muy cortito. Bueno, además esta mujer, para poder llegar a fin de mes, pues tiene otro trabajo alternativo, que tampoco os voy a contar para que lo descubráis vosotros, porque es que yo creo que la sinopsis de este libro cuenta mucho y no es necesario saber tanto.
La vida de esta mujer va a cambiar cuando un día recibe la visita a su librería de una mujer con su hija. Estos dos niños conectan muy bien, se hacen amigos y bueno, al final son dos mujeres que viven en dos mundos distintos, dos planos sociales distintos. La mujer que visita la librería es una mujer de un nivel social más alto que el de la protagonista de la novela, pero que inevitablemente pues están destinadas a unirse y a conocerse. A partir de este momento se va a desarrollar una novela preciosa, con una fuerte carga emocional, o bueno, al menos así lo sentí yo, donde nos va a hablar de una forma muy sencilla, ligera, directa, pero sin dramatismo. Nos va a hablar del aborto, de la maternidad, de ser o no querer ser madre, de la maternidad en solitario, de la generosidad que realizan algunas mujeres con esta maternidad, de cómo cambia tu vida cada día con pequeños o grandes actos, y también nos habla de las casualidades de la vida. Es una novela dura, a veces es desgarradora, también es un poquito tierna, sensible, es una novela muy interesante, es muy cortita, se lee enseguida y muy intimista. A mí me encantó y desde luego que os la recomiendo. Así es como se cura una herida. Empieza a cerrarse sobre sí misma, a proteger aquello que tanto duele, y una vez cerrada ya no se ve lo que hay debajo, aquello que provocaba el dolor. Esta es una frase del cuarto libro que leí para la iniciativa del Marzo Asiático, El Club de la Buena Estrella, de Amy Tan. En esta historia nos cuenta la vida de 4 mujeres chinas que tienen también unos nombres muy raros, que debido a la pobreza que estaban sufriendo y un cúmulo de circunstancias más, tuvieron que emigrar a Estados Unidos y allí tienen a sus 4 hijas. Estas 4 hijas ya nacieron en el país norteamericano, son estadounidenses de nacimiento. Y lo que hace la novela es cómo trata el choque cultural entre las madres y las hijas, y además el choque generacional que existe entre estas mujeres. Las madres están empeñadas a toda costa porque no se pierdan las costumbres chinas y llevarlas al lugar donde están viviendo ahora, Estados Unidos, y para que sus hijas aprendan esta cultura. Y las hijas ya bastante tienen con tener los rasgos asiáticos en una sociedad occidental y necesitan integrarse y no sentirse desplazadas. Por eso no quieren saber mucho de esta cultura, de lo que sus madres les están enseñando. Esta novela me ha encantado, me ha gustado mucho, la parte de las madres me ha encantado, cómo es esa cultura oriental tan supersticiosa, esa diferencia que tenemos con la nuestra, las anécdotas que van contando las madres cuando se reúnen. Es una novela de mujeres, de choque de cultura, es muy dura en algunos momentos y yo os recomiendo muchísimo la lectura de esta novela. La preocupación de una pequeña cosa da grandes sombras. Esta es una frase de La mujer del kimono blanco, escrito por Anna Jones, que aunque también está ambientado en Japón, no pertenece al marzo asiático, es una colaboración con Espasa. Me lo hizo llegar la editorial. Que está genial, es una novela que me ha gustado muchísimo. En esta ocasión también tenemos a una mujer, para variar, con un nombre también raro. Naoko es una joven de 17 años y sus padres han arreglado un matrimonio para ella, un matrimonio bueno, pues que va a ayudar bastante al negocio familiar que tienen. Pero esta chica Naoko pues está enamorada de otro hombre, que a la familia no le interesa nada, porque es un soldado estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, entonces no tiene nada que hacer este chico. La novela tiene 2 líneas temporales. Una está basada en 1950, que es donde hay muchos matrimonios mestizos, porque hay muchos soldados estadounidenses en Japón después de la Segunda Guerra Mundial y se acababan casando con mujeres japonesas, lo cual bueno, pues, no estaba muy bien visto estas uniones y estas historias. Y la segunda línea temporal es en la actualidad. En la actualidad nos va a contar cómo ese soldado ya mayor, el que tiene una relación con Naoko, pues ya es mayor, él tiene una hija y le va a entregar a su hija una carta con su pasado. Tori, la hija de este soldado, pues va a viajar a Japón para conocer la verdad de esa carta. Es una novela preciosa, ambientada en un momento histórico del que apenas se tiene constancia, las consecuencias de estos matrimonios, la vergüenza que tienen que soportar los hijos de estos matrimonios si se quedaban en Japón. Es una novela muy emocional, es profunda, conmovedora, es en algunos momentos muy dura. Se trata un tema del que no os voy a hablar, pero que no se habla apenas en la literatura, unos acontecimientos que tienen lugar en este periodo histórico en Japón,
relacionados con las mujeres y muy interesante. Y yo os recomiendo mucho esta novela para todos los amantes de la ficción histórica. Nunca dejes que el miedo decida tu destino. Esta es una frase de Las 7 hermanas, escrito por Lucinda Riley. En esta ocasión esta novela trata de Maya, que es una chica que tiene como unos 30 años más o menos. Maya está de vacaciones en Londres, allí viviendo la vida, muy bien además, cuando recibe una noticia fatal, y es que su padre adoptivo, que se llama Pa Salt, fallece y ninguna de sus hermanas está presente en el entierro. Y bueno, así arranca la novela, con un misterio, porque no sabemos nada del padre de Maya, salvo que vive en un lugar que se llama Atlantis, que es un paraíso particular creado por él en Suiza. Sabemos que es millonario y que adoptó a 6 niñas, todas de diferentes partes del mundo, y que además sabemos que tenía pensado adoptar a una 7ª niña, pero al final no lo consiguió, no sabemos por qué. El padre de Maya fallece solo, es incinerado sin que sus hijas estén presentes, ya que es su voluntad, él lo deja así escrito. Y bueno, nada más empezar la novela pues tenemos el misterio de la vida del padre, no sabemos a qué se dedica, no sabemos por qué es millonario y no sabemos por qué hace así su entierro. La vida del padre no es lo que trata esta novela se trata en la historia de Maya. ¿Por qué? Pues porque cuando abren el testamento, el padre deja a cada una de sus hijos, todas adoptadas, una carta donde les cuentan de dónde viene, cuál es su historia. Entonces Maya emprende así un viaje para conocer a su familia biológica, a su padre y a su madre, esta vez a Brasil. En Brasil se va a poner en contacto con un historiador y escritor al que Maya tradujo uno de sus libros y bueno, este señor, quien tras conocer la breve historia del pasado de Maya, pues se presta a ayudarla a buscar a su familia. De esta manera y en otro hilo temporal vamos a conocer a la bisabuela de Maya, que se llama Isabela, y vamos a conocer el antepasado de Maya y toda esta historia familiar. Entonces la escritora lo que va a hacer va a ser juntar las dos líneas temporales de una forma muy original. Además, la escritora en este libro nos va a hablar de las Pléyades, de la Belle Époque en París, del barrio de Montparnasse, de la construcción del Cristo de Redentor en Río de Janeiro, que es algo súper curioso. Y la novela además tiene una ambientación maravillosa que te envuelve. Nos va a hablar de platos típicos y costumbres de Brasil, de la salsa. Y algo que me ha gustado mucho de esta novela es que la escritora es capaz de juntar la mitología, la astrología, la historia y la ficción para dar comienzo con este libro a una saga familiar. Va a mezclar estos ingredientes, pero aun estando todos juntos, esto no chirría al lector, lo hace de una manera completamente brillante. Es una novela romántica muy adictiva que te deja con muchas ganas de seguir conociendo al resto de hermanas, así que bueno, a ver si me pongo ya con el segundo. Yo creo en la venganza. He perdido la fe en muchas cosas con el paso de los años, pero en eso no. Esta es una frase de la red de Alice de Kate Quinn. Es una novela que me encantó, es maravillosa. Os cuento un pelín el argumento. Charlie es una joven que viaja con su madre a Londres para resolver un asunto peliagudo, pero le da esquinazo y decide buscar a su prima Rose, que desapareció en la Segunda Guerra Mundial. El único hilo que tiene del que tirar es el nombre de Yves Gardinier o algo así. Bueno, la historia nos va a contar la vida de Yves Gardinier en la Primera Guerra Mundial, más o menos por 1915, pero al mismo tiempo nos va a contar cómo Charlie busca a su prima en 1947. Y bueno, me ha encantado la novela por varios motivos. El primero de ellos es porque el autor ha sido capaz de llevar dos hilos temporales paralelos con dos guerras en dos épocas distintas y unirlos al final de una manera completamente brillante. Son dos historias que son igual de interesantes. Una historia no le va a quitar importancia o le va a quitar interés sobre la otra, porque muchas veces cuando leemos novelas con dos hilos temporales o dos personajes protagonistas, siempre parece que te gusta más uno que otro, que estás deseando que llegue a la parte donde está el que te gusta, pero aquí no, aquí las dos historias son igual de interesantes y de adictivas. Otro de los puntos por los que me ha gustado la novela es por los personajes. Son mujeres que son personajes muy sufridoras, resistentes, luchadoras, son muy fuertes, son admirables, son héroes anónimas de dos guerras mundiales sin reconocimiento público, porque esta novela en parte es una parte verídica y da voz a unos hechos que no se han reconocido en la historia.
Y yo os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo esta novela de ficción histórica ambientada en las dos guerras mundiales. Está genial. Y ahora ya os voy a hablar de los libros que menos me gustaron durante el mes de marzo, que los he dejado para el final. A mi supervisora la llamo cariñosamente La Nube. ¿Por qué? Pues porque está una mañana estupenda hasta que aparece una y se jode el día. Así de claro. Esta es una frase de Las Ubis de la ira, escrita por Enfermera Saturada. Esta es la tercera novela de esta escritora o escritor bueno, que escribe con seudónimo. Es una novela muy cortita donde cuenta las anécdotas de una enfermera en un hospital. Bueno, es divertido, de una manera pues bastante entretenida, cuenta a lo que se tiene que enfrentar pues una enfermera con toques de humor. No tiene mucho más, no da para más la novela. Otra de las novelas que leí durante el mes de marzo fue En los zapatos de Valeria, de Elizabeth Benavent, y no sé qué deciros de esta novela. Hay reseñas tan buenas y yo tenía tantas expectativas con este libro que me da hasta vergüenza deciros lo que me ha parecido a mí. De verdad que me siento mal. O sea, es que me ha resultado un libro malísimo. Le he dado 2 estrellas en Goodreads. Se ha salvado de la estrella porque la verdad es que ahí tiene momentos que me ha hecho reír. Pero si estás acostumbrada o has leído algo, no mucho, algo de novela de comedia romántica o chilito, tal, este libro hace aguas por todos los lados, es muy flojo. Son 4 amigas, una de ellas es Valeria, que da título al libro, y bueno, está casada, el marido no le hace ni caso, el matrimonio no funciona, pero conoce a un chico en una discoteca y empieza a tontear con él. Bueno, lo de siempre. Esta chica Valeria no tiene un duro, pero está todo el día de copas, de cenas con las amigas y baja a desayunar al bar. A mí, explícame cómo lo hace. De verdad, por favor, que alguien me lo explique, que soy pobre. Acompañando a este personaje, a Valeria, tenemos la vida de sus amigas, 3 amigas, una de ellas que destaca por encima de las otras 2, porque es monísima, guapísima y tiene un trabajo divino y estupendo y siempre va fresca por la vida. Pues está liada con un casado. Otra se lía con el jefe de otra, pero no pasan a mayores. Y de la tercera, o bueno, de la cuarta ya, pues no me acuerdo. Del cuarto personaje no me acuerdo qué hace en este libro. Este libro tiene muchísima descripción de la ropa de estas mujeres, pero no para meterlas en el contexto, para ponernos en situación, porque muchas veces se comenta el tema de la ropa o de los zapatos y las marcas y tal, sino lo que hace es que van divinas de la muerte para enganchar a un hombre, porque este libro, otra cosa no, pero sexo tiene mucho. Y además sin venir a cuento, así, porque sí. Otra de las cosas por las que me quejo de este libro es porque yo he leído alguna reseña que lo tratan de libro feminista. Y a ver, poner a un personaje en una novela romántica con muchísima libertad sexual, pues esto no es feminismo. Además, nosotras las mujeres, bueno, las mujeres, la sociedad en general, tendemos a criticar ciertos comportamientos y frases en los hombres que las llamamos machistas. Bueno, pues aquí la dicen las mujeres y claro, esto no es feminismo. Si estás criticando lo mismo, el lenguaje que utilizas es muy grosero, además no solo eso, sino que no me parece que tenga sororidad este libro. Critican a otras mujeres por su físico. Es que no. Y bueno, lo peor de todo es de este libro para mí es que han cogido a las 4 protagonistas de Sexo en Nueva York y las han hecho españolas, pero a lo torrente. Y no me ha gustado nada de nada. Y ya no tengo nada más que decir de este libro. Cuando uno quiere escuchar, todo se vuelve más sencillo. Esta es una frase del libro El olor de las flores secas. Este es el último libro del que os voy a hablar y el libro que menos me gustó de todo el mes de marzo. En esta novela tenemos a 2 protagonistas, son una mujer brigada, Basurto, de la Guardia Civil o de la Policía, y el cabo Delicado, que se llama así, Cabo Delicado. No le podíamos haber puesto otro nombre. Son los encargados de llevar a cabo una investigación de una mujer que ha aparecido asesinada. Esta mujer tiene un corte en el abdomen y bueno, todo parece indicar que estaba embarazada, pero que el bebé no aparece. Le han practicado pues una cesárea. No saben si se la han practicado cuando estaba viva, cuando estaba muerta y qué ha sido de este bebé, pero buscando el bebé pues aparece. El bebé aparece
como en un ritual, rodeado de unas flores muy extrañas y colocado de una manera muy específica. Bueno, ¿por qué no me ha gustado esta novela? Pues no me ha gustado nada porque es igualita a la de La danza de los tulipanes, de Yvonne Martin. Hay unas flores secas que no se cultivan en la ciudad donde aparece la escena de un crimen, exactamente igual, y por ahí tiene un hilo del que tirar. Es una novela que tiene unos personajes planos, se repiten acciones de otros libros de novela negra. Hay varias, por ejemplo, que yo las he leído en El silencio de la ciudad blanca, creo recordar. Tiene uno de los protagonistas un nombre que se llama Delicado, Cabo Delicado, para hacer las gracias, pero es que no tiene nada de gracia. Es una novela muy sencilla, demasiado sencilla, tanto que no es difícil saber por qué suceden estos crímenes, pues que están basados en una venganza, es más de lo mismo. Me ha parecido pues aburrida, plana y no me ha gustado nada y no voy a contaros nada más de la novela. Y estas han sido mis 12 lecturas durante el mes de marzo. Dejadme abajo en los comentarios si os acordáis de vuestras lecturas, cuáles han sido. Si habéis leído alguno de estas novelas y tenéis la misma opinión que yo o cualquier otra opinión, tenéis una opinión distinta, dejadmela abajo en los comentarios y abrimos un intenso debate. Sé que me van a llegar muchas críticas por el tema del libro de Los zapatos de Valeria. A mí no me ha gustado nada. Sé que a la gente le ha encantado, pero bueno, estos son gustos, que podemos debatirlo. Simplemente. Y nada más, dejadme cualquier otra cosita, duda, queja o sugerencia, me lo dejáis abajo en los comentarios, que estoy encantada de leeros y de responderos, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!